Continuando con la programación del proyecto Colponet, le damos la bienvenida a la doctora Frida González Montufar, ginecóloga-oncóloga del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, con el tema métodos de tamizaje para este cuarto capítulo. Sí, mejor. Buenas tardes con todos, doctores, que para mí es un gusto seguir en esta capacitación y veo que ahora hay más quórum, eso es importante. Esto es un tema pues realmente de mucha importancia para todos los profesionales de la salud. Y ya ustedes asumo que ya tienen el dominio de las cifras estadísticas de la gran incidencia del cáncer de cuello uterino en nuestro país. Seguido en Lima metropolitana tenemos al cáncer de mama y a nivel nacional el cáncer de cuello uterino. Y es competencia del profesional trabajar con la detección precoz. Esto es clave para que los pacientes referidos acá, en este caso la red Rebagliati, no lleguen en estadios avanzados como usualmente llegan en estadio 2, 3, 4. Es penoso y es un costo institucional, es un costo para todos nosotros aportantes. Para eso es esta capacitación. Hoy vamos a enfocar ya, asumo que ya prácticamente han leído sobre los métodos de tamizaje del cáncer de cuello uterino. Fíjense, acá tenemos ya las metodologías convencionales y clásicas que tienen años tras años y a pesar de esto las cifras siguen en aumento. Pero en fin, vamos a tratar de hacer prácticamente un resumen de esto para saber desde el ABC de cómo, en qué consisten estas pruebas de tamizaje, ¿no? Acá prácticamente estamos enfocando la parte de prevención secundaria, tratar en lo posible de detectar a tiempo esta enfermedad. Nos referimos al Papa Nicolau convencional, el que tiene casi 40 años ya de historia, y lamentablemente pues no ha ayudado mucho. Fíjense acá, ¿no? Como manera introductoria, esta citología convencional ya después sigue siendo un método de tamizaje de muchos años atrás, ¿no? Y definitivamente hay muchos factores que influyen para que estas pruebas no nos den buenos resultados. Esta es una citología cervical, es un frotis, es un raspado celular, ¿no? Y prácticamente es la técnica de mayor éxito pues en el siglo XX, pero ya han ido avanzando nuevas técnicas y a eso vamos a apuntar para tratar de ir cambiando y estar al son de la tecnología. La detección temprana con esta prueba de Papa Nicolau nos permite hacer un extendido de células exfoliadas importante, células del exocervix y del endocervix. Porque si no tenemos los dos tipos de células, prácticamente pasa a ser un Papa Nicolau inadecuado, insatisfactorio, como se puede llamar, ¿no? Por eso es importante saber cómo sacamos nosotros el frotis de estas células. Y fíjense, la sensibilidad es del 30 al 70% y es bien específico, casi un 90%, ¿no? Tenemos falsos negativos entre 30 a 50%, falsos positivos 5 a 70%, y por qué no decir errores en toma y la lectura, ya sea por el citólogo o citopatólogo. ¿Cuándo debe tomarse el Papa Nicolau? ¿Alguien me puede decir cuándo tomo el Papa Nicolau? A ver si hacemos un poco más amena la reunión. A ver, Tacna. ¿Alguien sabe cuándo debemos hacernos el Papa Nicolau? ¿Cuándo se debe hacer el Papa Nicolau? A toda persona, buenas tardes, médico Jorge Príncipe, a toda paciente o mujer que haya iniciado una relación sexual. Claro, toda mujer. ¿Cómo, doctor? No le escuché bien, no sé. A toda paciente que haya iniciado actividad sexual, se le debe realizar el Papa por lo menos una vez al año. Ya, miren qué importante. ¿Cuándo se debe hacer el Papa Nicolau a una mujer? ¿Cuándo debo tomarle? Importante el factor de la relación sexual, ¿no? Entonces, todo Papa Nicolau se debe hacer después del tercer año de vida sexual, doctores.
doctores. Esto van a saber, ya se ha hablado en las clases anteriores sobre la historia natural, la evolución que tiene la infección por el papilomavirus. Por eso es importante. El segundo, tercer año de vida sexual debemos hacer. ¿Con qué frecuencia se debe tomar? ¿Hasta cuándo debo tomar el Papa Nicolau? Y muchas veces uno de los temores de la población es, ¿duele o no duele el Papa Nicolau? Entonces, esto lo vamos a ir respondiendo porque es importante saber y no causar alarma. ¿Con qué frecuencia debemos tomar el Papa Nicolau, doctores? Cada año. De aquí de Junín, doctora, una vez al año, Sí. según la normativa de MINSA y según la según la normativa de salud. Según la normativa de MINSA es cada 3 años. Así es, ¿no? Cada institución tiene sus normas, indudablemente hay una guía clínica que nos permite saber, hago el Papa Nicolau cada año, cada 2 años, cada 3 años. Sabiendo cómo se comporta esta infección, nosotros tenemos que evaluar e individualizar al paciente, porque si nosotros tenemos un paciente de riesgo que tiene un buen número de parejas sexuales, inició precozmente su vida sexual, fumadora, drogas van, vienen, en fin, tenemos que individualizar, pero las normas están. Si yo tengo 2 Papa Nicolaos consecutivos año a año negativos, pues puedo optar por hacer el Papa Nicolau a los 3 años, ¿no? ¿Y hasta cuándo debo tomar el Papa Nicolau? ¿Hasta cuándo debo tomar? A ver, doctores. Alguien me dice, a ver, Chiclayo, no sé si estarán ahí los de Chiclayo. ¿Nada? Doctorita, usted que está con el doctor de Junín. La de Saquito. Doctora, Amarillo. hasta los 65 años, doctora. ¿Qué es pronto, no? Esto es un dato pues ya estandarizado, sí, se dice hasta los 65 años. También es importante el manejo individualizado, porque acá nosotros tenemos pacientes que tienen una vida sexual activa, y si tiene vida sexual activa de repente me puedo explayar, pero el estándar es 65 años. ¿Duele o no duele el Papa Nicolau? ¿Qué dicen, doctoras? ¿Duele o no duele el Papa Nicolau? Y hemos hecho anatomía. Y esto tenemos que transmitírselo al paciente, doctores. ¿Por qué? Porque ese es un temor número 1. Entonces la mujer, sobre todo en provincias, tiene temor ir a hacerse las pruebas de tamizaje, ¿no? Sabemos que esto no duele, pero en fin, esto es importante saberlo. Otro detalle muy importante, hay que tener el material necesario, una mesa ginecológica, usar los espéculos de metal o plástico, ya sea pues los espéculos, ¿cómo se llaman los espéculos, doctores? Porque cuando yo hago un equipamiento de consultorio tengo que hacer mi abastecimiento, tengo que saber de los espéculos de Grace. Usar una espátula de aire, un pequeño cepillo endocervical o una torunda de algodón. En lo posible, un cepillo endocervical. Tener a la mano los portaobjetos con una banda esmerilada, fijador o laca y bastante iluminación, ¿ya? Bien, las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para estas pruebas es explicarles a los pacientes que deben tener abstinencia sexual por lo menos 48 horas antes del procedimiento. Debe haber finalizado la menstruación 4 a 5 días antes, no hacer lavados vaginales ni utilizar desodorantes vaginales, basta con lavarse, hacer un lavado muy superficial, no usar tratamientos tópicos 5 a 7 días antes previas a la prueba. Ya me refiero a óvulos, cremas, espermicidas, etc. Esto es importante. Pero sin embargo, a veces ustedes habrán escuchado pruebas de detección poblacional, se supone que pusieron todas las indicaciones para hacer la prueba de Papa Nicolau, pero los pacientes a veces no asimilan o no entienden o nadie les explica. Entonces, cuando estamos frente a un despistaje poblacional, pues en la guerra todo vale, doctores, pero haciendo hincapié y explicando bien al patólogo que esta paciente se tomó el Papa Nicolau en estas condiciones, ¿no? Bien. El procedimiento, la paciente tiene que estar colocada en la posición genupectoral, ginecológica, y tratar en lo posible de darle confianza para que la paciente esté relajada y no se contraiga y no le cause dolor.
separar con con la mano los labios vulvares y así de esa manera nosotros con mucha tranquilidad introducir en forma lateral u oblicua el espéculo en sentido oblicuo a la vulva y rotamos para exponer el hocico de Tenca, exponer el exocervix. Una vez que esté introducido, se abre poco a poco apoyándose en la cara posterior de vagina y adelantándose levemente hasta completar la visualización de todo el exocervix y aseguramos el espéculo para que la paciente se va a mover, se va a incomodar y eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer esta prueba de Papa Nicolau. ¿Dónde tomamos las muestras? Esto es algo muy importante. Fíjense, el fondo del saco vaginal posterior con las partes semicirculares de la espátula, luego se extiende sobre el porta en la banda a la izquierda. Esto es importante cuando nosotros tenemos las láminas, los portaobjetos, donde ponemos la secreción de esto. Se toma la muestra del exocervix girando la espátula en su parte lobulada, ¿no? La espátula de aire tiene una ranurita alrededor del cervix, se pone y se busca la zona de transformación que es la unión escamo-columnar o escamo-cilíndrica, extendiendo la muestra en la parte central del porta. No olvidemos que siempre hay que sacar muestra del exocervix y también del exocervix con la torunda o cepillo endocervical. Una vez introducido el citocepillo en el orificio cervical, hacemos el extendido de la muestra con la banda derecha. Entonces, introducimos prácticamente ese citocepillo 1 centímetro del canal endocervical. Giramos 160 grados y vamos a sacar la muestra. Y eso lo ponemos, no juntemos los dos tipos de secreciones, tanto exocervical como endocervical, para no confundir al patólogo, porque de ahí van haciendo todas las fallas. Después ya procedemos a la fijación de las tomas, ya sea si tenemos un spray especial, realizando una pulverización, doctores, a 10 centímetros de la distancia del porta, de la lámina, pulverizamos, porque si nosotros acercamos la pulverización cerca a la lámina, vamos a producir una citólisis, se arruinan las células y ya no sirve nada y prácticamente pues la paciente puede estar con un PAP anormal, pero no va a salir en absoluto. Por eso hay que tener cuidado. Fíjense, ahí tenemos la lámina porta, en el extremo inferior podemos poner el exocervix y en el superior el endocervix, sin tratar de poner secreciones en forma gruesa, porque el moco no nos va a permitir hacer la lectura y no les va a permitir hacer las tinciones acá a los patólogos, ¿no? Fíjense, otro consejo que ustedes deben tener a la hora de hacer el examen: no hacer exploración bimanual antes de hacer la toma. ¿Por qué? Porque esto va a alterar la muestra. En mujeres vírgenes o un introito vaginal estrecho, utilizaremos un espéculo virginal y podemos lubricarlo con agua. Si es necesario, en lo posible evitar lubricantes. Es poco frecuente, doctores, indicar citología cervical a mujeres vírgenes. Casos muy extremos, ya en sus preguntas saldremos de esto. No usar lubricantes por posible contaminación de la muestra. Y siempre hay que hacer un etiquetado, porque a veces las muestras están en las mesas de curaciones varios días, varias horas, por eso tiene que tener nombre la muestra, ¿no? Importante darle los datos clínicos al patólogo: la edad, la fecha de regla, el uso de anticonceptivos, si usa algún tipo de hormonas, usuaria de anticonceptivos tipo mecánico como el DIU. Poner en claro los datos clínicos relevantes. Tras realizar esta citología debemos advertir a la paciente que puede sangrar, y esto no es problema. Generalmente cuando hacemos el raspado de las células del canal endocervical podemos producir sangrado, pero es un sangrado insignificante y hay que explicarle a la paciente para no alarmarse. ¿Cuál es la técnica óptima? Definitivamente hacerla antes del tacto bimanual. Espéculo del tamaño adecuado, tenemos tamaños grandes, medianos y pequeños, ¿no? En lo posible no usar gel o agua escasamente. ¿Para qué? Para que no altere y se torne insatisfactorio. Exposición frontal,
eliminar el exceso de moco con una torunda. Todos estos detalles que se están mencionando hay que tenerlos en consideración. A veces suena un poco engorroso, ¿cómo es posible que me enseñe a Papá Nicolau? Lamentablemente de nosotros depende saber hacer una buena toma de Papá Nicolau para que esas cifras de falsos positivos, falsos negativos, no sean exagerados y a la larga la paciente termina teniendo una enfermedad con Papá Nicolaus negativos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos hacer. Entonces, para esto es la capacitación. Si se sospecha de alguna infección, primero hay que tratarla. Salvo que yo vea una lesión ya muy notoria, una úlcera, una lesión cerebroide en el cuello, pues ni modo tengo que hacerle el Papá Nicolau. Primero, el exocervix. Sacar la muestra del exocervix y luego el endocervix. Acá les decía, cuando sacamos la muestra del exocervix, rotamos la espátula 360 grados sobre la zona de transformación. Rotar las escobillas 5 veces cuando estamos en el canal endocervical y fijarla inmediata. 4 tomas extras en paredes, sobre todo cuando vemos algo que nos cause alarma en las paredes vaginales. Hay que tomar pruebas, pero ya esto es un extra. Por eso es importante tomar una muestra. Fíjense acá esto rápidamente, un algoritmo. ¿Qué pasa? Hacemos una patología, como les decía, una citología, y al tercer año de vida sexual, generalmente mayor de 25 años. Si tenemos una citología que se puede hacer anual por espacio de 2 años, no hay nada, ya pasamos al tercer año. Si ambos son normales, repetir cada 3 años. Ahí termina el cribado hasta los 65 años. Si nos exponemos a una paciente mayor de 35 años y tenemos un test citológico más un estudio del HPV, que es la prueba molecular, si ambas pruebas tenemos negativas, se hace la citología y la prueba molecular cada 5 años. Fíjense. Si tenemos una prueba citológica negativa y un test viral positivo, seguimos trabajando año a año con la prueba citológica más el estudio del PBH. Y si tenemos una prueba citológica positiva, ya pasamos al protocolo de citología normal en el hospital, según si hay o no colposcopio, ¿no? Esto es importante que lo sepan para que sepamos en qué momento y cómo hago el seguimiento de estos pacientes con Papá Nicolau. ¿Cuáles son las desventajas del Papá Nicolau convencional, el que se hace más de 30, 40 años? Tiene un mayor porcentaje de falsos negativos. No hay ningún sistema de screening y rescreening automatizado. Limitaciones en la sensibilidad y la especificidad. Las fuentes de error son muchas, comenzando por la celularidad y se relacionan con la preservación y la preparación de la coloración. Por eso es importante cuando nosotros sacamos la muestra ya tener todo el contacto con el citólogo, el patólogo, para que estas muestras pues en lo posible sean leídas inmediatamente, pero a veces eso es difícil. Los elementos inflamatorios, ya sea sangre, detritos celulares o la flora vaginal excesiva, no puede ser retirada o disminuida, lo que oscurece el frotis, limitando para una lectura adecuada. Por eso es importante, si estamos frente a una infección, primero hay que tratarlas. Tiene que haber un personal entrenado para la toma de muestras, cosa que a veces no hay. Asignar a un responsable para proveer al laboratorio las muestras apropiadas. Es toda una logística que hay que hacerlo y a veces nadie está dispuesto a esto. Tener un monitoreo constante. Hago 100 Papá Nicolaos al mes y tengo que estar a la vanguardia de saber cuántos son positivos, negativos, cuántos son inadecuados. Por eso es importante tener un equipo de trabajo. La muestra pues definitivamente no representa el universo del cuello uterino. Los extendidos tienden a ser irregulares en la mayoría de los casos. La mayor parte de las células se pierden en la espátula o en la escobilla, es decir, el citocepillo. Entonces, todas estas desventajas pues desmerecen la prueba. Y la ventaja, eso sí, es un método relativamente sencillo y de bajo costo. Los recursos materiales son fáciles de obtenerlos. Incluso la infraestructura no requiere de instalaciones costosas. Esto es lo que nos brinda pues la muestra del Papá Nicolau convencional, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna pregunta con respecto al Papá Nicolau convencional, doctores, para seguir hablando ya del Papá Nicolau en base líquida, donde ya hay un poco más de tecnología.
¿O seguimos? ¿No hay? Bueno, seguimos con el Papa Nicolau en base líquida. Esta es una prueba realmente pues muy buena, es un nuevo método automatizado para la preparación citológica. Esta prueba, pues este sistema prepara una monocapa de células a través de la centrifugación, se sedimenta y hay una gradiente de densidades y filtraciones. Quiere decir, sacamos la muestra con el citocepillo, esto va prácticamente a liberarse de los detritus que puede tener esa secreción, lo meten a la centrifugación, lo sedimentan y sacan células entre comillas limpias, ¿no? Y eso va a permitir hacer un buen manejo de la tinción y buenos resultados. Los requerimientos, equipos adecuados, tiene que haber un mantenimiento de los equipos, una preparación técnica bien consumible, un medio líquido descartable y un tiempo de preparación técnica para realizar esta prueba de Papa Nicolau en base líquida. ¿Cuáles son las ventajas de estos métodos? Se puede realizar un screening automatizado. Los controles de calidad tienen mejores resultados. Se puede utilizar el material también, fíjense, también para la realización de otras pruebas, como tales como el estudio del ADN del papilomavirus. Esta es una ventaja que tiene el Papa Nicolau en base líquida. Reduce el número de falsos negativos. Es más sensible para detectar anormalidades cervicales que el PAP convencional. Por lo tanto, hay una mejora tanto en la sensibilidad como en la especificidad. Es mucho mejor que el PAP convencional. Son más fáciles de leer que el PAP convencional. Reduce el tiempo de lectura en el tamizaje, reduce el número de muestras inadecuadas. Resuelve la responsabilidad para la preparación y la fijación de frotis. Provee un preparado bien fijado que está libre de exudado inflamatorio y sangre. Esto es el detalle, ¿no? Prácticamente limpia de todas las impurezas que puede tener esa secreción y por ende soluciona pues el problema de la adecuación de la muestra. Entonces fíjense que tiene grandes ventajas, fíjense los resultados son más claros cuando tenemos la lámina con preparación en líquida, es el autocélulas, y este es el frotis del Papa Nicolau. La toma de muestras, esto es una logística mucho más cara, ¿no? La tapa del vial marcado contiene la cabecita de los citocepillos. Nosotros metemos la cabecita del citocepillo dentro de estos pomitos, se pega la etiqueta del laboratorio con sus datos y esto se envía al laboratorio de patología. Se mezcla vigorosamente cuando ya metemos la cabecita del citocepillo dentro del pomo y esto prácticamente se va a la centrifugación. Estación, fíjate, es la estación de trabajo que contiene los viales con las muestras y sus respectivos tubos de centrifugación rotulados. Fíjense, esto es una secuencia muy costosa, pero definitivamente nos va a dar una buena sensibilidad y especificidad. Agregar a cada tubo de centrífuga el reactivo que permite realizar la gradiente de densidad de las muestras. Como verán, todo este proceso tecnológico automatizado es más complejo. Se coloca acá, fíjense, los tubos en la centrífuga, centrifugan la muestra por 2 minutos aproximadamente. Se agrega 800 microlitros de suspensión celular sobre las láminas portaobjetos rotuladas y sujetas en las cámaras estabilizadoras, dejándolas 10 minutos en reposo. Acá entra pues una logística de recursos humanos y tecnológicos que es costoso. Acá ya toman la muestra, secan las láminas en las estufas de entre 10 y 15-20 minutos a 45 grados. Luego se ponen unas canastillas para proceder ya a la coloración con el Papa Nicolau, es decir, con la hematocilina y la eosina. Acá ya tenemos todas las láminas que se proceden al montaje con el bálsamo de Canadá y que cubre todo lo que cubren las láminas, ¿no? Y esto ya está listo para hacer el screening y el diagnóstico adecuado. Como ustedes verán, toda esta secuencia nos ha permitido ver que es tedioso hacer esta muestra con mucha tecnología, pero sin embargo es algo como desventaja que podemos mencionar que es un proceso altamente costoso, mayor capacitación para el personal citotécnico. Para hablar de costos, les puedo decir, si un Papa Nicolau acá en Lima puede tener un costo de 20 soles,
Una prueba de Papa Nicolau en base líquido está alrededor de los 300, 400 y 500, 600 soles. Entonces, pues el paciente no tiene a la mano. Los hospitales, tanto Seguridad Social como el MINSA, no tienen dentro de su esquema de programas de salud hacer estas pruebas porque es carísima. Pero sin embargo tenemos que saber que existe y que nos da un mejor resultado. Esto es hacia dónde vamos, definitivamente hacia la utilización de la tecnología automatizada que nos permite hacer un buen tamizaje con control de calidad. Esto es importante saber. Yo no sé si allá en las diferentes provincias hacen esta prueba de Papa Nicolau en base líquida. ¿Alguien me puede decir si hacen o no? ¿Hacen o no hacen? No, no lo hacen. Pero es bueno, acá en Lima lo hacen, pero en la parte privada, los hospitales no lo hacen, pero lamentablemente pues hay que saber que existe y que nos va a dar mejores resultados. Todo este es el procesador automático, ¿no? Son las imágenes computarizadas. Bien, cuando estamos frente a una neoplasia intraepitelial cervical, es decir, cuando hay lesión por infección del papilomavirus y que compromete las células, ya sea un tercio del grosor epitelial o dos tercios o todo el grosor epitelial, podemos estar hablando según el grado de compromiso de agresión celular, donde hay una hiperplasia, una hipercromasia nuclear, hay crecimiento nuclear, hay una disociación núcleo-citoplasma, hay mitosis. Vamos a hablar de las neoplasias intraepiteliales cervicales, ya sea el NIC1, NIC2, NIC3. Si estamos frente a este tipo de lesiones, indudablemente, si tenemos un diagnóstico citológico, esta paciente va a la colposcopía, y si vemos en la colposcopía imágenes colposcópicas de sospecha como que epitelio blanco grueso, fino, puntillado grueso, fino, o lesiones con vasos prácticamente atípicos, esta paciente tiene que ser biopsiada. Pero partimos por la premisa de la citología que nos va a permitir ir por el camino adecuado. Es importante, basta que tengamos un Papa Nicolau anormal, en la cual el Papa Nicolau, doctores, solo nos da diagnóstico de células, citológico. Para tener un diagnóstico definitivo tenemos que tener un diagnóstico histológico. Por eso es importante, basta de tener un Papa Nicolau anormal, es importante para no perder esa paciente, no dejarla, porque si ella se pierde y nadie controla, en 3, 4, 5, 6, 10 años esta paciente está con su cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? La verdad que cansa hablar. ¿Alguien tiene alguna curiosidad? El doctor de Tocachi, ahí lo veo afanoso. ¿Alguna pregunta, doctor? ¿Ninguna? Sí. ¿O seguimos con el IVA? Sí, seguimos. ¿Cómo? Está interesante. Seguimos. Sí, seguimos. Bueno, Está interesante. seguimos nosotros ahora con otra prueba de tamizaje que es muy importante. La inspección visual con ácido acético. Importante porque ustedes lo pueden hacer, de repente ya lo hacen. No tenemos colposcopio, pero puedo hacer una inspección visual con ácido acético que nos va a permitir saber qué pasa con esta paciente. Fíjense, la inspección visual con ácido acético consiste en la observación del cuello uterino a simple vista después de aplicar el ácido acético de un 3 al 5% en el tamizaje de estas lesiones precancerosas. Entonces, con esto que estamos hablando, usted ya tiene que tener un buen equipamiento de su mesita de curaciones con todas las soluciones adecuadas para hacer todas estas pruebas de detección que están al alcance de todos, doctores. Cuando el epitelio atípico entra en contacto con el ácido acético por espacio de 1 minuto, este epitelio va a cambiar de color, se torna blanquecino durante algunos minutos, 3 a 5 minutos, volviendo luego a su color original. Esto es fácil de hacerlo, cuestión de practicar. Se ha desarrollado como técnica de tamizaje ampliamente, sobre todo en países de escasos recursos.
sobre todo donde no tenemos al alcance la tecnología, los equipos como un colposcopio, como no tenemos, a veces hay lugares en que no hay ni patólogos. Entonces tenemos el ácido acético y esto va a ayudar bastante a todas nuestras mujeres, doctores. Se ha empleado como estrategia de salud pública para reducir el tiempo de espera entre el diagnóstico y el tratamiento de estas lesiones del epitelio del cuello uterino. Estudios realizados durante las últimas 2 décadas evidenciaron que esta inspección visual con ácido acético era una alternativa viable como prueba de tamizaje. Se hicieron investigaciones y se encontró que al aplicar este ácido acético fue posible identificar de forma correcta más cosas de lesiones que una prueba citológica. Quiere decir, me está diciendo que es mucho mejor incluso que un Papá Nicolau convencional. Ojo, alerta a esto. Bien, tipos de prueba de inspección visual. Tenemos 2 tipos. La convencional es la inspección visual con ácido acético. Puede hacerse a simple vista, también llamada la cervicoscopía o la inspección visual directa. O bien con un lente de bajo aumento, ¿no? También llamada ginoscopía, dice acá, o inspección visual con ácido acético o lente de aumento. Una lupa tienen que tener ustedes a la hora de aplicar esta prueba de ácido acético. Y existe otra prueba que es la inspección visual con solución yodo-yodurada de Lugol. Esta no es una prueba de detección propiamente como la de ácido acético, pero es un complemento al procedimiento para identificar las células anormales. Esta es la prueba de Schiller, empleando la solución yodo-yodurada en lugar de ácido acético. Ustedes en las clases anteriores se han dado cuenta, les hemos dicho que el epitelio del exocervix es estratificado, no queratinizado, pavimentoso, escamoso. Y la capa superficial e intermedia contiene glucógeno por efecto de los estrógenos. Lo que no tiene glucógeno es el canal endocervical, que es una monocapa cilíndrica ciliada de moco. Entonces, cuando el epitelio del endocervix, doctor, se vierte al exocervix, se forma el ectropio. Y esa zona no tiene glucógeno. Entonces puede llamar a confusión, porque cuando la prueba yodo-yodurada de Lugol, que es el Schiller, se tiñe caoba, quiere decir que es un epitelio normal. Y cuando no se tiñe es porque puede haber células con cierto grado de mitosis y dicen Schiller positivo, Lugol negativo. Entonces es muy importante que ustedes tengan este dominio, porque el endocervix no tiene glucógeno y puede teñir en una joven y las van a biopsiar por gusto. Por eso hay que saber la fisiología de todo esto, doctores. ¿Cuáles son las fortalezas de esta prueba de inspección visual con ácido acético? Es un método sencillo, fácil de aprender, que depende del grado mínimo de la infraestructura que podamos tener, bajos costos de iniciación y mantenimiento. Muchos tipos de prestadores de asistencia sanitaria pueden realizar este procedimiento. Es sencillo. Los resultados de la prueba están disponibles de inmediato. De inmediato vamos a saber que este cuello está enfermo. Requiere de una sola vista. Por eso hay que ejercitar el ojo. Es posible integrar este tamizaje de inspección a los servicios de atención primaria, doctores. Y creo que los que están en zonas un poquito alejadas, donde no tienen las condiciones de tener un patólogo, un citólogo, podemos hacer la prueba de esta inspección visual con ácido acético y derivar al paciente si ustedes concluyen que este paciente está con una celularidad anormal por el cambio del color del epitelio. Pero sin embargo también tiene sus limitaciones. Su especificidad moderada llega a gastar recursos en el tratamiento innecesario de mujeres sin lesiones precancerosas cuando se aplica el esquema de la vista clínica. Por eso es bueno tener nuestra lupa de aumento. No hay pruebas concluyentes sobre las repercusiones del tratamiento excesivo en términos de salud o de costos, sobre todo en áreas de alta prevalencia por la infección del papilomavirus. Es necesario implantar métodos uniformes de adiestramiento y control de calidad, y puede ser menos precisa en las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué puede ser menos precisa en las mujeres posmenopáusicas? ¿Por qué? Porque las mujeres posmenopáusicas tienen el epitelio
del canal, perdón, epitelio exocervical, se introduce al canal del endocervix y ya no podemos ver en toda la magnitud. Es una zona de transformación tipo 3, le llamamos. Se oculta el exocervix hacia el canal. Entonces no nos sirve esta prueba. Y todo esto va a depender del evaluador también, ¿no es cierto? Sensibilidad y especificidad, es bueno saber, cuando hablamos de sensibilidad, proporción de todos aquellos con la enfermedad a las cuales la prueba identifica correctamente como positivos. Especificidad, proporción de todos aquellos sin enfermedad, o sea, están normales, a los cuales la prueba identifica correctamente como negativos. Entonces, esta prueba de IVA es sensible 87%, específica 84%. Estos resultados pues derivan de un estudio transversal que incluyó 4.000 mujeres y esto nos da todo este estudio. Es buena, incluso mejor que el Papa Nicolau, ¿sí o no? Fíjense, acá tenemos ya una anatomía colposcópica. Esto es el canal, este es el orificio cervical externo. Acá tenemos la unión escamo-columnar nueva. Acá tenemos, fíjense, la unión escamo-columnar original, ¿no? Acá tenemos ya el epitelio con áreas de epitelio escamoso metaplásico, la zona de transformación. Esto tenemos que acostumbrarnos a familiarizarnos cuando hacemos ya la colposcopía. Acá ya lo vemos colposcópicamente con el aparato. Fíjense los orificios glandulares, la unión escamo-columnar original que está muy lejos del orificio cervical externo, el epitelio escamoso metaplásico original. Este es el epitelio escamoso metaplásico maduro y la unión escamo-columnar nueva. Y esta es la zona metaplásica escamosa de transformación evolucionada. Les decía que es importante que ustedes aprendan a identificar el exocervix, todo el exocervix con epitelio escamoso, la zona de transformación, el exocervix, el endocervix que está hacia el canal, que es un epitelio glandular. Todo esto es un epitelio cervical normal. Ya acá, esta es otra gráfica, exo, todas las células en capas, pues poliestratificada, más o menos 15 a 20 capas. Este es el endocervix, una sola capa, es una monocapa cilíndrica, y esta es la zona de transformación, que es la unión escamo-columnar o escamo-cilíndrica. ¿Ok? ¿Cuál es la fisiopatología de la inspección visual con ácido acético? En estado normal, el epitelio escamoso es rosado y el epitelio cilíndrico es rojo, debido a la reflexión de la luz del estroma subyacente muy vascularizado. Por eso, cuando el epitelio endocervical se vierte hacia el exocervix, se ve lo que se llama electropio y es rojo, y no es úlcera, y no es herida, y no es nada malo, porque eso es normal. Pero sin embargo hay muchas mujeres que son muy mal manejadas, con mucha alarma, y realmente es penoso de alarmar así a la paciente. Recordemos que este epitelio escamoso es estratificado y tiene varias capas, mientras que el epitelio cilíndrico tiene una monocapa, como les mencioné anteriormente. Al aplicar el ácido acético al 5% en el cuello, se produce una coagulación reversible de las proteínas celulares, de todas esas varias capas que tiene el exocervix. A simple vista se distingue este efecto como un cambio a color blanco en los tejidos. Hay una reacción aceto-blanca que vamos a ver más adelante. Las zonas que muestran los cambios más importantes a blanco son las zonas en las cuales se observa una actividad nuclear intensa y un contenido de ADN alto. Entonces, ahora vamos a ver más adelante las imágenes. Este es el epitelio escamoso estratificado normal, ¿no? Con núcleos escasos. Acá hay mayor predominio del citoplasma con núcleos pequeños. Esto es normal en un epitelio exocervical. Cuando le aplicamos el ácido acético al cuello normal, por esta razón ocurre la coagulación en las capas de células y a simple vista no logra opacar el calor del estroma subyacente, conservando una gran medida su tono rosado uniforme. Esto es normal.
Cuando hay presencia de lesiones anormales, cuando hay neoplasias intraepiteliales cervicales o de cáncer invasor, la zona del epitelio escamoso experimenta la coagulación máxima de las células de acuerdo al compromiso del grosor del epitelio, doctores. Esto se debe al alto contenido de proteínas de las células indiferenciadas. Y esta coagulación que se produce en el epitelio impide el paso de la luz a través del epitelio y se torna pues blanco. Fíjense acá. Como resultado de la coagulación de este ácido acético, el patrón vascular subepitelial queda oculto y el epitelio toma un color blanco denso, fíjense, bien compacto, grueso. En caso de una neoplasia, ya sea grado 1, 2, 3, la reacción aceto-blanca se limita a la zona de transformación cerca de la unión escamo-columnar. Toda esta es la zona de transformación que está teñida. La apariencia aceto-blanca también se observa en otras condiciones en las cuales hay más proteínas nucleares, por ejemplo, en una metaplasia escamosa inmadura. Entonces, todo esto se va aprendiendo con la práctica y la experiencia para saber identificar, ¿esto es normal o es anormal? ¿Es normal como una metaplasia escamosa inmadura? Por eso es importante saber. Y en el epitelio que está en regeneración y cicatrización también puede haber estos cambios asociados a inflamación, a una leucoplasia, que es un tejido blanco que viene a ser un engrosamiento del epitelio, que es la hiperkeratosis, o por qué no decir también a un condiloma. Fíjense, estas son las diferencias de imágenes que vamos a ver. Si nosotros estamos frente a un NIC y un cáncer invasor temprano, una neoplasia intraepitelial cervical, el epitelio se va a tornar denso, bien blanco, grueso, opaco, bordes bien delimitados respecto al epitelio normal circundante. Y va desapareciendo lentamente en el transcurso de 3 a 5 minutos. Pero si estamos frente a una metaplasia inmadura, inflamación o regeneración que está dentro de los rangos normales, prácticamente este epitelio es menos blanco, pero hay cambios. Es delgado, translúcido, tiene una distribución difusa sin bordes bien definidos y en inflamación y generación se destruye de manera amplia en el cuello y no se limita a la zona de transformación, ¿no? Entonces, y esto desaparece rapidísimo en menos de 1 minuto. Esas son las grandes diferencias entre lo bueno y lo malo. Y si estamos frente a una leucoplasia o a un condiloma, definitivamente la zona blanca grisácea es intensa, bien delimitadas, ¿no? Ahora vamos a ver las imágenes. Fíjense acá. Acá tenemos un epitelio aceto blanco, grueso, sobrelevado, regular, de bordes regulares, que está en la zona de transformación y que corresponde a una neoplasia intraepitelial cervical. Y acá tenemos la metaplasia inmadura con inspección visual, fíjense, tenue, y está en la zona casi más externa, llegando a la zona epitelial original, metaplásica original, tenue. Esto no es anormal, por eso hay que tener experiencia. Y fíjense acá, este es un condiloma, grueso, sobrelevado, casi como se lo ve macroscópicamente, ¿no? Son imágenes totalmente diferentes. ¿Cuál es la técnica? ¿A quién está dirigida esta estrategia? La población diana, definitivamente personal de salud capacitada de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. La usuaria es beneficiaria de las mujeres adultas, sobre todo por encima de los 30 a 50 años de edad, con una vida sexual que ya ha iniciado, y hacer énfasis en mujeres que nunca han sido sometidas a detección, ¿no? No han sido tamizadas, y mujeres con un último Papa Nicolau que fue hace más de 3 años. Podemos hacerle estas pruebas de tamizaje con IVA. La técnica del IVA no debe ser aplicada a mujeres que están siendo tratadas
por lesiones intraepiteliales, es decir, tratadas por NIC1, NIC2, NIC3 o por cáncer. Ahí no vale esta prueba. O que hayan tenido una histerectomía total, tampoco, o que no hayan iniciado pues vida sexual, o que presenten sangrado al momento de la consulta, o que estén embarazadas o sean puérperas. En esto no cursa esta prueba, ¿no? Los materiales que tenemos que tener a la mano es una mesa ginecológica, una lámpara de mano con cuello de cisne, torundas de algodón, usar de preferencia torundas más no gasas. En el caso del ácido acético, un ácido acético al 3 al 5%, los espéculos, los guantes, una pinza, la pinza de Boseman, casos cilíndricos o cuadrados para meter las muestras, solución de cloro al 5% para descontaminar los instrumentos y la papelería correspondiente. Fíjense, así debemos tener nuestro equipo ya preparados. Ustedes lo pueden tener, lo hacen, ojalá que lo hagan ya. Fíjense, acá tenemos pasos a seguir de la inspección visual con el ácido acético. Insertar el espéculo vaginal y exponer claramente el cuello uterino. Remover siempre los detritus suavemente con el algodón, o puede ser también con el hisopo. Lavar suavemente el cervix con ácido acético al 5% por 60 segundos. No refregar demasiado porque puede sangrar. Y sacar suavemente con la torundita. Evaluar el cervix con la ayuda de una fuente de luz de 100 watts. Esto está al alcance de todos, ¿no es cierto? Acá está haciendo la especuloscopía. El resultado negativo. ¿Cuándo es un resultado negativo? No se observa mancha blanca en la unión escamocolumnar. Presenta mancha blanca tenue de bordes mal definidos o tipo moteado. Eso puede ser una infección, una contaminación simplemente. Una línea blanca tenue en la unión escamocolumnar tampoco nos da ningún resultado. Y un epitelio aceto blanco lejos de la zona de transformación y que desaparece rápido. Veamos las imágenes. El resultado, cuando es positivo, la mancha blanca de bordes bien definidos localizado en o cerca de la unión escamocolumnar. Y las manchas, después de ser aplicadas con ácido acético, se tiñen rápidamente. Mire, pones el ácido acético y al toque se tiñe el epitelio y persiste por varios minutos. Y esto, si persiste varios minutos, nos hace pensar que son lesiones de alto grado, en la cual probablemente 2/3 o todo el grosor del epitelio cervical está alterado por algún grado de diferenciación o mitosis. Fíjense, estas son lesiones insignificantes, lejos de la unión escamocolumnar, no es nada significativo. Lesiones acetoblancas difusas sin contornos definidos y líneas acetoblancas que aparecen justo en el borde del exocervix, tampoco es significativo como lo que mencionamos anteriormente. Acá tenemos la apariencia lineal acetoblanca que también es insignificativa y áreas circulares tenues en el endocervix. Estas son las lesiones significativas. Áreas acetoblancas, gruesas, bien definidas, parecidas a una leucoplasia, que aparecen en la zona de transformación que se proyecta tanto al exocervix como al endocervix. Entonces, va a ser bien sencillo. Acá está haciendo la prueba. Ahora, si no es posible determinar en cuál de los grupos se encuentra, debe referirse a un especialista para evaluación colposcópica, ¿ya? Esta es una metaplasia inmadura, está cambiando, reemplazado, todo el epitelio cilíndrico está reemplazado por células de reserva que están en la parte subcilíndrica del endocervix y viene un cambio, un reemplazo celular, eso se llama metaplasia inmadura. Esto es un pólipo endocervical. Esto es un ectropio, que es la eversión del epitelio endocervical hacia el exocervix. Son células glandulares y se torna rojizo. Esto es el ectropio a mayor aumento. Fíjense, le han puesto el ácido acético, el teñido es tenue porque esta zona no tiene glucógeno, doctores. Por lo tanto, no es significativo. Esto es un proceso inflamatorio, es una cervicitis. Hay que aprender a diferenciar. Esto sí es un IVA positivo, lesión intraepitelial de bajo grado. Quiere decir que hay un compromiso de la zona de transformación, un epitelio aceto blanco
regular, persistente. Entonces, esto nos sirve la inspección visual. Acá tenemos otra lesión de alto grado, más gruesa, con bordes sobrelevados, mayor grado. Entonces, es un epitelio aceto blanco positivo. Esto ya es una sospecha de cáncer, hay sangrado. Probablemente ya la colposcopía nosotros vamos a ver vasos atípicos. Esto también es un IVA positivo en la sospecha de cáncer. Esto indudablemente, cuando hablamos de sospechas, siempre tenemos que confirmar con histología, con biopsia. Esto es un IVA positivo, fíjense bien, miren la zona de transformación, epitelio aceto blanco, grueso, sobrelevado, de bordes regulares. Más o menos ya se están familiarizando, ¿no es cierto? Acá otro IVA positivo, fíjense, en diferentes escenarios. Esto es sospecha de cáncer, una lesión media cerebroide, sangrante. Cuando nosotros tenemos interrogamos y la paciente nos dice, cada vez que tengo relaciones sangro es porque hay algo en ese epitelio que ya atravesó la membrana basal, ya alteró toda la parte celular del estroma, por eso sangra. Entonces, mujer que sangra, hay que pensar de que es una enfermedad ya infiltrante. Fíjense, es importante el ojo, mirar y mirar para familiarizarnos con estas lesiones aplicando el ácido acético. Conclusiones en cuanto al ácido acético, la inspección visual. Es un método de fácil implementación, como ustedes habrán visto, bajo costo en relación a otros métodos de tamizaje. Se puede realizar por el personal no médico adiestrado y es por estas razones que se ha convertido en un método prometedor, sobre todo para los países de escasos recursos. Se puede dar cobertura a poblaciones más extensas que con métodos del Papa Nicolau. El resultado es inmediato y el tratamiento muchas veces en la misma visita se puede ver y tratar. Por supuesto, esto ya con el especialista, ¿no? La inspección visual es poco eficaz, como les dije inicialmente, en las mujeres posmenopáusicas porque todo el exocervix se ubica y se presenta, se va hacia el endocervix y porque esta unión escamo-colunar se retrae hacia el conducto cervical que dificulta la observación. En general, la sensibilidad de esta inspección visual para detectar las lesiones intraepiteliales de alto grado en los establecimientos de bajos recursos es al menos igual que la citología. La especificidad limitada de la inspección visual podría llevar a que las mujeres que den falsos positivos en la prueba que se realizan se puede llevar a un sobretratamiento, por eso hay que tener experiencia. Esto siempre y cuando no sobrepase el 10% de los casos, ¿no? Por eso es importante hacer, practicar, ver. ¿Y por qué? Porque es fácil de hacerlo, doctores. Muy bien, hasta acá alguna pregunta con respecto a la inspección visual de ácido acético, que esto es otra, ya estamos en la tercera prueba de tamizaje para hacer detección precoz de cáncer de cuello uterino. A ver, doctor Tocache, lo veo bien atento. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a... Sí, dígame, doctor. Ninguna, doctora, está bastante clara la expresión. Avanzamos. Bien. Los test moleculares, como ustedes saben ya, el famoso Harald Sulhausen fue el que descubrió el papilomavirus en las épocas de los 40, 50, 70 y ha ido hasta llegar al premio Nobel en el 2008, me parece. Entonces, por la relación que tiene el cáncer de cuello uterino con el PBH, ¿no? Sobre todo el descubrimiento de los virus de alto riesgo, que es el 16 y 18, que fueron identificados en el cáncer de cuello uterino. Entonces, esto es importante como parte de cultura, saber quién descubrió. Esto ya sabemos que hay un sinnúmero de tipos de papilomavirus que existen en todos los continentes, pero en todos los continentes los que predominan son el 16 y el 18, y esto es importante saberlo, ¿no? Bien, ¿en qué consisten estas pruebas moleculares? Me refiero a la prueba del PCR y la prueba de captación híbrida. Tenemos principales innovaciones que la citología de base líquida o computarizada nos permite ver esta prueba. La colposcopía y la biopsia dirigida ya con este resultado del ADN, pruebas de ADN para identificar los virus de alto riesgo, que es lo que más nos interesa. También existen pruebas de inmunistoquímica,
tratamientos conservadores no mutilantes por rayos láser de CO2, radiofrecuencia y criocirugía. Todo esto para el manejo ya futuro de estas lesiones intraepiteliales, ya sea de alto grado o carcinomas in situ. Bien, las pruebas moleculares para la identificación del ADN de los 12 genotipos de virus de alto riesgo para cáncer, que es lo que más nos interesa. Fíjense, esta prueba definitivamente lo que detecta y nos interesa es que detecten los virus de alto riesgo. Son los parámetros de sensibilidad y especificidad. Miren cómo tiene una estimación de una sensibilidad de 96 y 99%. O sea, realmente pues hoy se está usando acá en nuestro medio estas pruebas. Por supuesto, los costos a veces no están al alcance de todos, ¿no? Es la prueba de COVAS, que lo vende el laboratorio Roche. Es una prueba cualitativa múltiple, detecta 14 genotipos de HIV de alto riesgo sobre todo, y tiene la capacidad de poder identificar individualmente estos virus, tanto el 16 como el 18, y en un panel de 12 tipos, ¿no? Entonces, básicamente nos dice qué tipos son de alto o bajo riesgo y cuáles tiene la facilidad de decirnos esta prueba del PCR, ¿no? Es una prueba cualitativa a tiempo real y detecta pues los virus de alto riesgo. Bien, son las diferentes formas. Esta es, digamos, la brocha de polietileno, que es importante, que viene en el kit para hacer la prueba y sacar siempre la toma de material de células metaplásticas y células glandulares. Fíjese, esa brocha barre las células del exocervix y del canal endocervical. Prácticamente barre con todo. Y siempre obtenemos un material celular para este estudio, tanto citológico para el ADN. El tendido es delgado y de calidad, con buena disponibilidad. En realidad la brocha es una brocha de bajo costo, pero esto viene todo con el kit. Fíjense, ¿no? Cómo se toma la muestra, tan igual que el Papa Nicolau, doctores. Igualito, pero este es todo el equipo del PCR, es decir, la prueba de test de COVAS. Esta es la forma correcta de poder sacar, fíjense cómo entra esta brochita, saca células de todo el exocervix y entra al canal endocervical. O sea, es una prueba completa. Se puede ir de frente al tubo o hacer prueba citológica, ¿no? Entonces, fíjense acá, un algoritmo muy rápido. Cuando tenemos una prueba de un PCR de alto riesgo, ya sea 16 y 18, se ha hecho un estudio citológico. Generalmente ahí utilizan la prueba del Papa Nicolau en base líquida. Entonces, esa es la ventaja que tiene la prueba de Papa Nicolau de base líquida. Permite también hacer el estudio viral del ADN del papilomavirus. Entonces, si tenemos esta citología negativa y el PCR negativo, prácticamente repetimos la prueba del PCR a los 3 años. Si tenemos una citología negativa y un PCR positivo, vamos a hacerle la colposcopía, ¿no? Y si tenemos citología positiva y PCR negativo, podemos observar. Si tenemos la citología positiva y un PCR positivo, va a la colposcopía. Entonces es muy importante tener en consideración este resultado del PCR para hacer un seguimiento a este grupo de pacientes. Indudablemente, si tenemos la colposcopía, si es negativa, definitivamente hay que tener en cuenta que tenemos, según el caso, hacer los curetajes endocervicales, y si es negativo nos quedamos tranquilos, porque a veces nos salen las células del canal endocervical. Y si es positiva, tenemos que hacer la biopsia. Y si tenemos una colposcopía negativo, el diagnóstico puede ser ya quirúrgico, y si hacemos acá una colposcopía y nos ve positivo, tenemos que hacer pues la biopsia correspondiente. Entonces la prueba del PCR nos va a inducir a hacer una colposcopía, y ahí vamos a identificar imágenes colposcópicas de sospecha. Fíjese acá, tenemos otro manejo práctico. Si tenemos un Papa Nicolau ascus, ¿saben qué cosa es ascus? Doctor de Tocachi, ¿sabe qué es ascus? No, doctora, no. Ascus son células atípicas indeterminadas. No sabemos, puede ser de bajo grado, de alto grado. Por eso tiene que pasar a estudio cuando tenemos un Papa Nicolau, porque el patólogo nos va a responder ascus. Entonces pasa a colposcopía, le pido una prueba de PCR, y si es positivo tiene que pasar a biopsia. Y si es negativo el PCR, la cito a los 12 meses. Si tengo
negativo, la colposcopía después de un ASCUS, y el PCR positivo la cito a las 12 meses. Si es negativo el PCR, cita a los 3 años. Ahora, si el Papa Nicolau me dice AGUS, que son AGC, células atípicas glandulares indeterminadas, que nacen del canal endocervical. Todo esto nos dice el patólogo. Por eso tenemos que estar muy familiarizados con este tipo de células. Si es positivo, esta colposcopía, se le pide el PCR, y si es positivo va a biopsia. Si es negativo, la cito en 12 meses. Si es negativa la colposcopía y tiene un PCR positivo, la cito a los 12 meses. No la pierdo, no se pierdan los pacientes. Si es negativo, cita control a los 3 años. Y si tenemos una lesión intraepitelial de bajo grado, quiere decir que las mitosis han comprometido un tercio inferior, bien, el tercio inferior del epitelio, y le hago una colposcopía y con un PCR positivo va a biopsia. Si es un PCR negativo, cito en 12 meses. Y si es negativa y tiene PCR positivo, control 12 meses. Si es negativo, control en 3 años. Fíjense, por eso es importante familiarizarse, y esto es cuestión de práctica. Y si tenemos lesiones intraepiteliales de alto grado, quiere decir que puede estar comprometida la enfermedad en el epitelio, 2/3 o todo el grosor del epitelio, pasa la colposcopía y es positivo, la biopsia, porque tenemos lesiones colposcópicas positivos y tenemos un PCR positivo y le tenemos que hacer la biopsia. Pero si después de la colposcopía positiva sale negativo el PCR, igualito hay que hacerle biopsia. ¿Por qué? Porque es una lesión de alto grado. Y si la colposcopía en una lesión de alto grado es negativa y tiene un PCR positivo, controla a los 12 meses. Y si es negativo el PCR, controla a los 3 años. Entonces, ¿qué tan importante es hacer el test viral, el test del ADN del papilomavirus, para tener más seguridad y de mayor manejo y darle tranquilidad a las pacientes? Fíjense, esto es el PCR que hemos visto. Ahora entramos a la captura híbrida, donde estudia un sinnúmero de serotipos, 120 serotipos, tanto cutáneos como mucosos. Cuando me refiero a los cutáneos, estamos hablando de las verrugas vulvares, y si hablo de mucosos que son de bajo riesgo, el 6 y el 11, alto riesgo ya ustedes lo conocen, 16, 18, 31, etc. Entonces, la prueba de la captura híbrida definitivamente me va a estudiar, me va a decir, ¿hay virus de alto riesgo o bajo riesgo? A diferencia del PCR, me va a decir, alto riesgo, ¿cuáles? Bajo riesgo, ¿cuáles? Por lo tanto, ¿cuál de estas pruebas es mejor? Las dos son buenas, pero hablamos de costos. La más completa es el PCR, que es el test de Cobas. Acá, fíjense, tenemos el PBH epitelial en la zona perianal, anal, este es en el cuello, este es en el pene, en la punta del pene. Por eso el papilomavirus es epiteliotrófico. Está en vagina, en cuello, en vulva, perianal, anal, orofaringe y en pene. Por eso hay que hacer una evaluación integral al paciente. Esta es la captura híbrida, esta es la forma de hacer, la desnaturalización, la hibridación, la captura, etc. Ya son métodos tecnológicos que no vienen al caso. También requiere de un manejo tecnológico, logístico, que nos permite hacer una prueba que realmente es importante para saber, ¿tengo o no tengo virus de alto riesgo? Se hace a través de sondas del ARN complementaria que se unen a la cadena del ADN y prácticamente identifican los tipos de los papilomavirus de alto y bajo riesgo, que es lo que hace la captura híbrida, ¿no? Entonces, todo este procedimiento, igual que el PCR, requiere de una alta tecnología, un personal capacitado técnico, los tecnólogos médicos están en esto, y esto nos permite hacer la detección prácticamente de todo este procedimiento que es bueno, pero costoso también, ¿no? Entonces, esto acá utilizan luminómetros para cuantificar, ojo, cuantificar el ADN del virus, ¿no? Entonces acá agregan luz quimioluminiscente que se une a los híbridos capturados cubiertos por anticuerpos marcados, ¿no? Que es lo que mide la luz, es lo que mide esto.
Bien, y acá pues obtienen la lectura y la interpretación de la captura híbrida y se obtiene pues un coeficiente de unidades de luz relativa sobre el valor de corte, ¿no? Positivo, negativo, hay presencia o no del PBH de alto riesgo o no hay PBH en cantidades detectables, o sea, pero no me dice qué tipo, como el test de Covas que es el PCR, ¿no? Las ventajas de la captura híbrida es una prueba muy sensible y específica para identificar o separar el papilomavirus de alto riesgo del bajo riesgo. Tiene un alto valor predictivo, evidencia la presencia del papilomavirus, que es lo que más interesa, y su aplicación pues está relacionada al desarrollo de la vacuna más específica. La desventaja, como el otro, es más costosa que el Papá Nicolau y realmente no tiene utilidad terapéutica. Muy bien. Conclusión, esta prueba costosa es más costosa que el Papá Nicolau y, como les dije anteriormente, no tiene la actividad terapéutica. Bien, doctores, yo creo que hemos dado una orientación muy somera de las pruebas de detección: Papá Nicolau convencional en base líquida, tenemos la inspección visual con ácido acético, tenemos las pruebas moleculares. En realidad tenemos mucho a la mano para detectar precozmente el cáncer de cuello uterino, que todo profesional puede estar en la capacidad de poder detectar mientras estamos en un consultorio donde tengamos equipado una cama ginecológica, un espéculo adecuado y todos los instrumentos y los equipos y los materiales mencionados. Todos estamos en la capacidad de poder hacer una reflexión y ayudar a nuestras mujeres peruanas y no llegar acá a los hospitales referenciales de redes en estadios realmente avanzados, que tarde o temprano van a morir estas mujeres y mueren jóvenes, ¿no? Entonces, imagínense una mujer de 16 años que comienza su vida sexual y nunca se chequea, no se hace Papá Nicolau, si se ha hecho, nunca ha visto el resultado, han pasado 10 años, 15 años, ya a los 16 más 10, 26, 36, 40 años ya tiene un cáncer avanzado y a los 50 años ya murió la paciente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una profesión de vocación de servicio que tenemos la obligación de ayudar a nuestros pacientes haciendo la detección precoz, doctores. Yo creo que acá llegamos, no sé si habrá alguna pregunta. Bueno, yo creo que en la parte de IVA es reforzar un poco la práctica de la educación de la vista, ¿no, doctora? Como un comentario, no pregunta, ¿eh? Sí, la inspección visual con ácido acético es una prueba muy sencilla, fácil de aprender, fácil de identificar. No sé, ustedes, ¿alguien hace la inspección visual con ácido acético ahí en su consultorio? ¿Alguno de los oyentes? Ahí creo que alguien levanta la mano, doctora, no sé, de Arequipa. ¿Hacen la prueba de IVA alguno de ustedes? Ácido acético, sí. Con ácido acético sí hacen en Pedregal. ¿Hacen, doctora? Sí se hace en Pedregal. Ah, en Pedregal. Sí, en Arequipa. Ya. Pero Bueno, hay entonces... pautas médicas que todavía no lo hacen, ¿no? Nos gustaría, de todas maneras, poder implementarlo. Sería conveniente poder implementarlo al 100% en aquellos centros de atención primaria, ¿no? CAPS y postas médicas. Doctora, como usted ha visto, no es nada difícil. Es una forma bien fácil de implementar, es barata, el costo pues está al alcance de todos y definitivamente pues va a ayudar mucho a las señoras. Si no tienen a la mano el colposcopio, definitivamente esto va a ayudar y saber direccionar al paciente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver si no hay, deben estar agotados porque esta es la hora terrible. Ya creo que terminamos. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Arequipa, Chiclayo, Tocache.
Trujillo, ¿alguna pregunta a la doctora sobre el tema? Bueno, Arequipa. Arequipa, sí, ¿alguna pregunta sobre el tema? Sí, queríamos, nos dijeron que va a haber una nueva, hay una normativa en la cual se tiene que hacer el Papa Nicolau en las mujeres ya no de 20 años, sino de 30 a 65 años. Entonces, ¿cómo podríamos hacer en estos casos, no? O sea, es algo que nos ha limitado bastante. No, a ver, creo que ha habido un malentendido. O sea, la prueba de Papa Nicolau usualmente debería hacerse al tercer año de vida sexual y se preconiza, según la OMS, a partir de los 21 años. ¿Ya? Entonces, eso es el estándar. Pero también tenemos que ver los manejos individualizados. Eso por un lado. Y la prueba de los test moleculares se hace a las mujeres por encima de los 30 años. Porque tiene que ver el rol que juega, que es la inmunología del hospedero, ¿no? Entonces, muchas mujeres que tienen vida sexual pueden estar contaminadas, mas no enfermas, con el papilomavirus. Y este papilomavirus, cuando ingresa al epitelio, puede regresionar en la mayoría de veces y pasar por alto. Pero cuando ya este virus se hace persistente, quiere decir que no hay un manejo adecuado de su sistema inmunológico y ese paciente puede ir a hacer enfermedad, ¿no? Pero el Papa Nicolau se hace al tercer año de vida sexual, dependiendo a qué edad ha comenzado su vida sexual, y el test molecular a partir de los 30 años, doctor. Voy a preguntar a todos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Doctora, le escuchamos de Arequipa. ¿Responde a su pregunta? Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bien, recuerden que se les ha enviado las presentaciones a través del chat de WhatsApp, a través de la plataforma y también del correo electrónico, ¿ya? Para que todos puedan tener la presentación y revisarla antes de cada ponencia. Entonces, de antemano agradecemos a la doctora Frida, muchísimas gracias por su excelente ponencia y vamos a finalizar con la lista. Junín, por favor, la doctora